Hubo un tiempo en el que podías contar a los integrantes de los Vengadores con los dedos de una mano. Era un tiempo en el que la era de los héroes estaba resurgiendo y en el que, dentro del naciente universo Marvel de inicios de los 60, 5 de los más flagrantes superhumanos habían decidido reunirse para formar un equipo destinado a la grandeza. Tras la etapa inicial de Stan Lee y Jack Kirby, los 5 miembros fundadores, Iron Man, Thor, Hulk, el Hombre Hormiga y la Avispa, dejaron paso a una segunda agrupación de 4 valientes voluntarios, el Capitán América, Ojo de Halcón y los hermanos Maximoff. Esta alineación surgió porque Stan Lee no quería lidiar con compaginar los argumentos de las aventuras individuales de los miembros fundadores con los de la serie grupal, a la que quería tratar como un elemento por sí mismo. Pero tras la llegada de Roy Thomas y John Buscema al título, este se convirtió en una reunión constante de las mayores estrellas de la Casa de las Ideas. En muy poco tiempo el equipo contaba con nuevas incorporaciones como Hércules, la Viuda Negra, el Caballero Negro, la Pantera Negra o la Visión, además del regreso constante de los integrantes anteriores y la aparición estelar de cualquier superhéroe y supervillano que campara a sus anchas por las mesas de dibujo de Marvel Comics Group. A inicios de los 70 y a medida que los Cuatro Fantásticos perdían fuelle y la Patrulla X desaparecía del mapa, los héroes más poderosos de la Tierra se convirtieron en el núcleo de su universo superheroico, gracias a grandes historias como la guerra Kree-Skrull, Vengadores contra Defensores o la saga de la Madonna Celestial. Estas dos últimas orquestadas por el guionista Steve Englehart, que, como aficionado previo a los tebeos marvelitas, lo que quería era que la colección de la que se encargaba fuera todo un acontecimiento constante para los lectores. Esta década fue bastante turbulenta para la editorial, ya que tras el resonado éxito durante los años 60 en el que su producción se limitaba a unas 12 revistas, ahora se publicaba medio centenar de títulos, y por tanto, cada héroe o villano que se incluía en las páginas vengadoras traía consigo una mochila llena de contexto y argumentos paralelos, por lo que al lector se le hacía cada vez más complicado mantener el hilo de todos los sucesos que acontecían a la par en un más que extensísimo universo Marvel, regido por el más absoluto caos creativo. Así que en el episodio de hoy abordaremos cómo este sin Dios afectó a los Vengadores, cómo esos héroes fueron derrotados por su propia editorial y cómo esta misma, tras hacer ciertos cambios, logró reflotar el título de los héroes más poderosos de la Tierra. Puedes ser testigo con tus propios ojos de los ascensos y caídas de este célebre equipo gracias al amplio catálogo de cómics del que Generación X puede presumir tanto en tiendas como en su página web, en las que al adquirir cualquier ejemplar ayudas a que nosotros podamos seguir brindándote estos vídeos que tanto disfrutas. Vista la introducción puede sonar paradójico, pero los Vengadores se estaban quedando sin apenas integrantes entre sus filas. Durante el cierre de la saga de la Madonna Celestial, en la que distintas variantes temporales de Kang el Conquistador se habían enfrentado entre sí por el destino de una de las más recientes Vengadoras, Mantis, esta misma se casaba con su novio, el espadachín, renacido en el cuerpo de una planta extraterrestre, Kotati, y ambos, tras la Alianza Eterna, habían marchado al infinito. Entre esas páginas hubo otro casamiento, el de Wanda y Visión, que se había ido de luna de miel a la Polinesia francesa, más lejos imposible. Además, el Capi estaba viviendo una crisis de identidad por el desencanto por los valores de la nación a la que defendía. Así, Iron Man y Thor comenzaron una batida de reclutamiento que, tras la negativa de personajes como la Viuda Negra, que continuaba viviendo una complicada relación amorosa con Daredevil, Mercurio, recién casado también con la inhumana Crystal, Pantera, que debía hacer frente a sus responsabilidades como rey de Wakanda, o Hércules, que no quería renunciar a su libertad ni a los placeres de la vida, quedaron sorprendidos cuando la Avispa, ideadora del nombre del equipo, respondió con entusiasmo a su llamada por necesidad de regresar a la primera línea, al contrario que le ocurrió a Hank Pym, la chaqueta amarilla, que acompañó a su mujer a la mansión de los Vengadores a regañadientes, pues además tenía problemas para poder cambiar de tamaño a voluntad. En busca de otros camaradas, el equipo realizó un anuncio televisivo que el veterano Hombre X, Hank McCoy, escuchó con atención al añorar sus años como héroe y envidiar la vida que el Ángel y el Hombre de Hielo tenían al haberse aliado con Hércules y sus campeones. Y Dragón Lunar, después de participar en las batallas contra Thanos y contra Kang, aceptó formar parte del equipo. Y a su vez, Ojo de Halcón decidió ir al pasado gracias a la máquina del tiempo del Doctor Muerte para preguntarle personalmente al Caballero Negro.
Mala idea, pues Kang aprovechó que uno de los Vengadores había vuelto a jugar con las leyes espaciotemporales para intentar cobrarse su venganza. El amo del tiempo orquestó una trampa para el bueno de Clint Barton en el lejano oeste, que Steven Lehart utilizó para sumergir a los aficionados del editorial, especialmente a los ya veteranos, en una nueva aventura de líneas de tiempo alternas en la que los Vengadores conocerían a los heroicos cowboys de la Marvel antes de Marvel, como Rayo Kid, Dos Pistolas Kid, Kid Colt, Ringo Kid y el Jinete Nocturno, a la vez que volvían a enfrentarse de nuevo a un equipo alternativo, ahora conocido como el Escuadrón Supremo, héroes en su propia realidad que homenajean a la Liga de la Justicia de DC. Además, Englehart optó por rescatar a otro personaje de la era Atlas en la continuidad actual, dándole a la protagonista de la revista para chicas, Patsy Walker, el manto de la Gata, convirtiéndola en la superheroína Gata Infernal, otro miembro más. Steve cerró su etapa en el ejemplar 150, presentando oficialmente al nuevo equipo que se había ido forjando durante esos meses. Sorprendentemente, el autor había conseguido mantener el orden en el caos no solo dentro de las filas vengadoras, sino también durante la crisis que estaba surgiendo en la Casa de las Ideas. Como abordamos en su propio episodio especial, la cantidad incesante de colecciones hacía imposible de mantener la calidad y unidad gráfica a la que Marvel había acostumbrado a sus consumidores durante los años anteriores. Durante la formación de este equipo, las páginas elaboradas por un amplio número de artistas como George Tuska, Don Heck o los hermanos Buscema, además del regreso de Kirby a la colección en forma de portadista, que esporádicamente se veían obligados a sustituir al nuevo dibujante oficioso del título por culpa de sus incumplimientos de plazo. Hablamos del joven George Pérez, que había despuntado por su capacidad de dibujar un amplio catálogo de personajes diferentes con grandes resultados, pero era muy responsable con las entregas. Sin embargo, el nuevo guionista, además de director editorial Jerry Conway, quería seguir confiando en su talento, creatividad y compenetración con los escritores, por lo que entre historia e historia de Pérez se volvió a habituar a encontrar entregas paralelas o de personajes secundarios para permitirle trabajar con tiempo. Aún así, muchas veces no entregaba sus lápices cuando debía. A estos contratiempos gráficos constantes hay que sumar otros narrativos. Esos 50 títulos al mes iban cada uno por su lado, y un número excesivo de tramas convergían en los Vengadores. La historia individual de cada uno de los héroes, cada suceso previo ocurrido con el villano del mes o cada trasfondo de algún personaje olvidado ya entre miles y miles de páginas de más de 15 años de continuidad editorial, debían ser explicados mediante flashbacks o sobreexposiciones, para que el nuevo lector supiera qué está ocurriendo y el fan acérrimo no tuviera que hacer un ejercicio de búsqueda exhaustivo tanto en su memoria como en su colección. Llegó un punto en el que esta serie dedicaba más páginas a explicar qué había sucedido entre el Doctor Muerte y Namor en Supervillanos Unidos y por qué los Vengadores debían detener al dictador de Latveria, quién era Wonder Man y por qué era tan importante para el equipo y para la visión, qué habían estado haciendo el Capitán Marvel y Adam Warlock y por qué Thanos será tan peligroso para todos y cada uno de los mundos de la galaxia, o simplemente por qué Iron Man tenía ahora nariz. Todo este tiempo desperdiciado en explicaciones impedían un desarrollo completo de las dinámicas entre personajes y de la profundidad de ninguna de las tramas. La colección se volvió insostenible y todo esto llegó a un punto y final después de la saga de Korvac. Este nuevo gran arco argumental del que George Pérez tampoco consiguió hacerse cargo por completo estaba escrito por Jim Shooter. El niño maravilla de la industria se había convertido en un hombre que mientras planificaba esta nueva épica espacial había sido elegido nuevo director editorial, ese puesto que se había llevado por delante a cualquiera que lo hubiera aceptado. Pero Shooter había tomado al toro por los cuernos y mientras un innumerable número de Vengadores junto a los Guardianes de la Galaxia enfrentaban a Michael Korvac, un omnipotente villano que había sido hasta aquel momento de segunda y del que, como no, se necesitó recordar su origen y sus fechorías por el cosmos, él comenzó a cancelar series a diestro y siniestro para restablecer un equilibrio en la compañía. Muchos héroes y grupos perdieron sus colecciones individuales, otros géneros no superheroicos como el terror perdieron protagonismo y títulos independientes de marcas ya existentes como Star Wars ayudaron a reflotar económicamente a Marvel sin inmiscuirse en la continuidad del universo 616. Shooter, ganándose la enemistad de muchos de los trabajadores del bullpen de Marvel por el camino, había devuelto el equilibrio en la empresa y poco después, y gracias a asignar a los artistas correctos con los personajes correctos, devolvería también la calidad a las series, incluyendo a los Vengadores, introduciendo un nuevo personaje que serviría como reflejo para sí mismo, pero dentro de las páginas marvelitas. Hablamos de Henry Peter Geiger,
Ritchie, un miembro del Departamento de Seguridad Gubernamental que después de esta saga de Korvac había decidido aprovechar esa reunión poblada de supers para regular sus actividades y permisos federales e internacionales. Guy Ritchie, aunque discutido por todos, terminó implantando sus políticas dentro del equipo, aumentando las medidas de seguridad dentro de la mansión y limitando el número de miembros oficiales a 7, permitiendo que, en casos extremos, otros héroes adquieran licencias temporales para poder actuar con los mismos privilegios. Así, frente a las atentas y poderosas miradas, Guy Ritchie enumeró a los nuevos integrantes. Iron Man sería el líder, seguido por el Capitán América, la Bruja Escarlata, la Visión, Bestia, Avispa y, sorprendentemente para todos, incluso para él, Sam Wilson, el Halcón, simplemente para cumplir con la política de igualdad de oportunidades a minorías, y Sam fue elegido porque T'Challa no iba a poder estar disponible. Pero esta alineación podría tener sustituciones. Por ejemplo, Wanda tuvo que acompañar a su hermano Pietro para descubrir la verdad de sus orígenes y la identidad de su verdadero padre, que el nuevo dibujante John Byrne ansiaba desvelar, por lo que Carol Danvers, Miss Marvel, sustituyó brevemente a la Brujita. Después de culminar el nuevo arco de Wanda, Byrne comenzaría a turnarse los lápices vengadores con Pérez, ya que debía ocuparse paralelamente de la imposible Patrulla X, título que convertiría junto a Chris Claremont en el nuevo buque insignia de Marvel y de todo el mercado comiquero. Durante los próximos números, el propio Guy Ritchie se vería metido en una serie de juicios contra los Vengadores por desacatar las nuevas normas, mientras nuevos miembros como el carismático Wonder Man, la fallida mujer robot de Ultron, Yocasta, o el segundo hombre hormiga, Scott Lang, se ganaban un hueco en cada viñeta, al igual que nuevos adversarios como el formidable Supervisor debutaban en la editorial. El proceso judicial falló a favor del supergrupo, que volvía a tener independencia respecto al gobierno, pero mantuvo su regla de 7 integrantes, medida adoptada fuera de las páginas por el sucesor narrativo de Shooter, David Michelini, que paralelamente había hecho despuntar a Iron Man gracias a su célebre saga del demonio en la botella. Pero junto a Pérez, su nuevo ciclo vengador no tendría el mismo éxito, pues mientras Wanda y Visión se debatían si era lógico, incluso moral, intentar tener hijos entre ellos, otra vengadora había quedado misteriosamente embarazada. El controvertido destino de Mrs. Marvel culminó como especial número 200 de la serie. Carol Danvers había descubierto repentinamente que estaba preñada de 3 meses y tan solo unas horas después rompió aguas. Todo esto derivó en una estrambótica y bizarra secuencia posparto de un humanoide llamado Marcus, que en cuestión de unas horas pasó de bebé a adulto y que resultó ser hijo de Immortus, una de las variaciones de Kang. Había nacido en el limbo temporal del personaje y consiguió manipular el tejido espaciotemporal para reproducirse con Mrs. Marvel mientras ella ni se enteraba, para fecundarla con su mismo ADN para luego el poder nacer en el mundo real. Un más que extraño argumento que se cerró de la misma forma que se había acabado la etapa anterior, con la partida de una pareja a las estrellas, en este caso la de Carol y Marcus. Una veintena de números después de aquel polémico y grotesco cierre, Roger Stern tomó los mandos definitivos de los héroes más poderosos de la Tierra para incluir, esta vez, a miembros como Monica Rambeau, la segunda Capitana Marvel, o a Jennifer Walters, la sensacional Hulka, antes de convertirse después de las Secret Wars en miembro de los Cuatro Fantásticos. Durante la concepción de dichas Secret Wars entre Stern, Shooter y el editor vengador Mark Gruenwald, surgió la pregunta de qué ocurriría con los héroes que no viajasen a Battleworld. No mucho después, y manteniendo la mentalidad de no sobresaturar de integrantes a un equipo que parecía volver a estar algo superado por los Cuatro Fantásticos y definitivamente opacado por los X-Men, una nueva división vengadora vio la luz: Vengadores Costa Oeste, con lápices de Al Milgrom y guiones de Englehart, que retomaba de cierta forma su equipo predilecto con miembros como Ojo de Halcón y su pareja Pájaro Burlón, Wonder Man, Tigra o un cambiado Iron Man, a los que posteriormente se sumarían la Visión y la Bruja Escarlata, que por su carisma y chicha argumental no tardarían en asumir los roles protagónicos durante el resto de los años 80. Paralelamente, John Buscema había regresado a dibujar el título principal, un título que, pese a la explosión mutante que opacó prácticamente al resto de colecciones Marvel, lograba mantenerse como el núcleo duro y el corazón de un universo del que, si bien no eran protagonistas en cuanto al mercado ni la favorita de nadie por aquel entonces, eran indispensables para mantener el status quo en la Casa de las Ideas. Tanto es así que, tras haber perdido popularidad durante los años 90 por caprichos del destino, los derechos cinematográficos de la mayoría de sus miembros fueron los únicos que Marvel Entertainment no vendió a otras compañías para no quebrar, y en pleno renacimiento de inicios de los 2000 de los superhéroes, tanto en el noveno arte con el universo Ultimate como en el séptimo con el universo cinematográfico de Marvel, los héroes más poderosos de la Tierra se convirtieron inesperadamente en los más conocidos del mundillo. Todo gracias al éxito sin precedentes que fue la fase 1 de ese universo cinematográfico que culminó con la película de los Vengadores del 2012.
capaz de recaudar 1.500 millones en taquilla y siendo capaces de superar sus propias cifras con algunas de sus secuelas en las fases posteriores, a la postre convirtiéndose en uno de los fenómenos más beneficiosos de la historia del cine. Un fenómeno que, echando la vista atrás al origen de este grupo que pudimos descubrir en uno de nuestros primeros capítulos, sorprende de sobremanera. Recordemos que la idea de los Vengadores surgió porque Bill Everett no pudo tener a tiempo las páginas del debut de Daredevil, y por ende, Stan Lee y Jack Kirby se vieron obligados a improvisar un título reuniendo a varios héroes que el dibujante conociera de memoria para tardar lo mínimo en hacer las páginas. Vaya forma de improvisar, crear una marca multimillonaria. Por algo eran los mejores, los creadores de los héroes más populares de la Tierra.